semana va a ser el tema de inmunidad frente a los microbios. Inmunidad frente a los microbios. Este es un tema bien interesante porque el sistema inmunológico tiene sus propios mecanismos muy particulares frente a bacterias, a virus, a hongos y a parásitos. Entonces, cada uno de estos sistemas los vamos a estar viendo, alimentos, cada uno de estos sistemas los vamos a estar viendo a lo largo de estas dos semanas. También tenemos como tema aquí incluido la inmunidad en los trasplantes y la antitumoral, pero esta de los microbios pues nos va a tomar un par de semanas. Entonces, sabemos que el sistema inmune adaptativo pone en juego toda una serie de mecanismos muy importantes para adquirir esa resistencia ante las infecciones bacterianas. Y entonces ahí vamos a dividirlas entre bacterias extracelulares y bacterias intracelulares. Profesora, dígame. Disculpe que la interrumpa, es que le habla Elio Domínguez, es que me voy a cambiar de dispositivo para que me acepte ahorita. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que estoy desde el teléfono y no puedo ver bien. Voy a cambiarme a la computadora. Ya, ok. Vale. Entonces, les decía que la respuesta inmunológica se divide, en los casos de bacterias, se divide entre las bacterias extracelulares y las intracelulares. Pero antes de pasar al mismo tema en sí, quiero recordarles algunas cosas. Entonces, le voy a pedir aquí a Carla, por favor, si me puede leer. Profesora Barberena, disculpe, Dígame. permítame. Yo presente, entré temprano, sin embargo, estaba haciendo otras cuestiones y dejé la clase colgando. ¿Quién me está hablando? Ley Caroline, para informar que estoy dentro de la clase, para que me tomase la Sí, o sea, disculpe. yo les voy a solicitar muy respetuosamente que los estudiantes a los cuales ya pasé la lista y no estaban en su momento, pues van a tener que esperar la segunda vuelta cuando yo vuelva a pasar la lista. ¿Ok? Listo, profe, ni un problema, gracias. Ok, entonces Carla, por favor. Ok, ¿sabías que tenemos un sistema inmunitario innato, que es con el que se nace, y un sistema inmunitario adaptativo, el cual se adquiere cuando el cuerpo está expuesto a microbios o a sustancias químicas que liberan microbios? Ok, muchas gracias. Entonces, eso es para recordarles un poco que tenemos dos sistemas, el innato y el adaptativo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta respuesta inmunológica para poder entender un poco lo que vamos a ver en los diferentes temas. En toda respuesta inmunológica, nosotros vamos a tener varios elementos o varias acciones tomando lugar. Entonces, tenemos una respuesta inicial que va a ser vamos a decir, que va a estar ligado a una situación de primera exposición. Entonces, ahí vamos a tener anticuerpos y células T efectoras. Claro está que cuando hablamos de anticuerpos estamos hablando de la inmunidad humoral y cuando hablamos de las células T efectores estamos hablando de la inmunidad celular y cuando hablamos de anticuerpos estamos hablando de los linfocitos B. Entonces hay esa respuesta inicial producto de esa primera exposición, producto de esas células tan importantes como son los anticuerpos y las células T efectoras, en donde esa infección pues va a tener un pico de mayor respuesta, por así decirlo, y después va a bajar como consecuencia de esas células tan importantes, los linfocitos T y los B. Después vamos a tener una inmunidad protectiva,
que es la que se va a dar cuando hay una reinfección inaparente. O sea, muchas veces tenemos un contacto y no tenemos esa demostración de síntomas y signos, pero estamos protegidos, hay una inmunidad protectiva. Y luego viene lo que sería la reinfección leve también o inaparente, en la cual ahí van a jugar un rol muy importante lo que son las células memoria, que son las que se van a generar como una respuesta a esa primera exposición y nos va a generar una inmunidad de apoyo, de ayuda, porque al tener memoria, lógicamente vamos a reconocer a ese primer microorganismo que generó todo lo que es la primera parte, todo lo que es esta parte. Entonces nosotros podemos decir que un sistema inmunológico sano, eficiente y óptimo va a responder de esta misma manera. Entonces le voy a pedir aquí a Selena Sánchez. Sí, profesora, dígame. Bueno, Selena, a ver, dígame, explíqueme un poco esta transparencia. Bueno, la respuesta inicial es la primera que se da por la acción de los anticuerpos y las células T efectoras. Luego viene la inmunidad protectiva, luego de semanas, que se da por lo que es la reinfección, y de ahí están los que es las células memoria, que se da a partir de años, por una reinfección leve. A ver, Selena, dígame, ¿por qué las células memoria? ¿Por qué las células memoria permanecen tanto tiempo? Porque son las que ayudan a como a reconocer o a tener una memoria de algún antígeno, y si en un futuro vuelven o quieren atacar, ya ellos lo pueden reconocer. ¿Pero por qué están ahí? ¿Por qué permanecen tanto tiempo? En otras palabras, ¿por qué ellas viven tanto tiempo? ¿Por qué viven tanto tiempo? A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué ellas viven tanto tiempo? A ver, Obando. Martínez María. Blake. Sí, profesora. Dígame. Las células memoria es necesario que vivan tanto tiempo por el hecho de que el ser humano y nuestro sistema no perece inmediatamente. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos a estar constantemente en contacto con esos factores, microorganismos o patógenos antes de la enfermedad, por ende, él nunca se desactiva, en mi caso. O sea, es lo que yo opino con respecto a la pregunta. No, Blake, espérate un momentito. Creo que no me entendiste la pregunta. ¿Por qué las células memoria permanecen tanto tiempo? Ahí hablan de años. ¿Por qué permanecen tanto tiempo? A ver, ¿Por las reinfecciones, profesora? ¿Por qué? Por las constantes reinfecciones. Es decir, es lo que le decía hace un momento, que nosotros no vamos a estar en un periodo de nuestra vida en contacto con ese patógeno, que ya estamos recordando. No, las células memoria no permanecen por las constantes reinfecciones. A ver, Alveo. De Gracia.
De Sedas, de Sousa, bueno, las células memorias realmente son células que luego de lo que es el proceso de homeostasis o de descanso para el sistema inmune, ellas van a sobrevivir a lo que es la apoptosis, porque ellas tienen toda una serie de características como lo son las proteínas antiapoptósicas, como que se regeneran, se autorregeneran, y ellas son capaces de resistir todo ese proceso de apoptosis para sobrevivir y son la principal estrategia para la vacunación. Y ellas son capaces de autorrenovarse, proliferan lentamente, y ellas también pues mantienen esa capacidad de reconocer en forma específica al antígeno que dio lugar a todo el primer proceso. ¿Ok? Entonces, distinguir versus recordar. Entonces, aquí tenemos una transparencia que quise ponerles para que ustedes recuerden un poco cuáles son las principales características de la inmunidad adaptativa o adquirida, como también se le conoce. Le voy a pedir a Acevedo, por favor, si me lo puede leer. Sí, profe. Inmunidad adaptativa o adquirida. Sus principales características son especificidad, capacidad de distinguir entre microbios diferentes pero relacionados, y memoria, capacidad de recordar y responder a repetidas exposiciones al microbio. Gracias. Entonces nosotros vemos ahí que hay una capacidad de distinguir y hay una capacidad de recordar. La de distinguir la va a dar la especificidad y la de recordar la va a dar la memoria. Y cuando hablamos ahí de exposiciones repetidas o repetidas exposiciones, estamos hablando del mismo microorganismo, o sea, ella en su memoria lo va a tener de esa manera. Entonces, aquí le voy a pedir, por favor, a Castillo que me lo lea, por favor. Castillo. Sí, profe, ya ve. El sistema inmune responde a diferentes microorganismos, a diferentes patrones de invasión. Dispone de receptores PAM cuya estimulación selecciona activación de distintas respuestas, diferentes sistemas efectores, sistemas de elección de respuesta óptima frente a un agente o patógeno determinado. Gracias. Aquí vemos nosotros cómo nuestro sistema inmune tiene herramientas. Entonces vamos a ver cómo esas herramientas son utilizadas en la respuesta inmunológica a bacterias, a virus, a hongos, a helmintos. Entonces, y para eso dispone de todas esas estrategias, de todas esas herramientas, como son los receptores, los sistemas efectores, y esto todo le permite tener o dar una respuesta óptima frente a lo que son los microorganismos o patógenos. ¿Okay? Entonces, dentro del sistema inmunitario y los microorganismos infecciosos, nosotros vamos a ver que hay toda una serie de armas, por así decirlo. Y esas armas están ubicadas tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Y es a través de los mecanismos efectores que nosotros vamos a lograr que nos protejamos a través del sistema inmunitario. Y es a través de esos mecanismos efectores que que se va a lograr pues que el sistema inmune responda con eficacia. Sin embargo, nosotros tenemos que también, vamos a revisarlo, que los microorganismos poseen mecanismos de evasión, que es vamos a decirles una traba, es una desventaja para el sistema inmune, porque a través de esos mecanismos de evasión, los microorganismos son capaces de evadir al sistema inmune. Tienen también sus estrategias, ellos no se quedan ahí esperando que el sistema inmune acabe con ellos. Entonces ellos pueden sobrevivir muchas veces utilizando esos mecanismos de evasión y obviamente convertirse en
en entes altamente patogénicos. Entonces, muchas veces también, además de los mecanismos de evasión, el microbio puede sobrevivir sin propagar la infección, pero sobrevive a través de infecciones latentes. Y muchas veces el mismo anfitrión, en aras de poder acabar, de poder neutralizar, de poder eliminar al microbio, puede causarles lesiones tisulares. Entonces, también tenemos que el sistema inmune, en su afán por neutralizar o acabar o matar a ese microorganismo, muchas veces su eficacia va a ser vamos así decirlo, va a ser tocada, va a ser alterada a través de qué cosas, de los mecanismos de evasión, de las infecciones latentes y de lesiones tisulares. Entonces vemos cómo en forma muy general estos mecanismos efectores de la inmunidad innata y adaptativa a veces no son suficientes para poder actuar con eficacia. A ver, Elliot. Sí, profesora. A ver, dígame, más o menos, resúmame lo que lo acabo de decir. ¿Por qué a veces, o respóndame, por qué a veces el sistema inmune no puede o no logra actuar con eficacia? Pienso que porque los patógenos a lo largo de la... No lo veo. Gracias. Pienso que porque los patógenos, a medida que va pasando el tiempo, van obteniendo características mucho más fuertes, por decirlo así. Y como tal, van a necesitar de mecanismos de evasión para poder combatir estas infecciones que llegan a nuestro organismo. Entendí. ¿Quiénes necesitan mecanismos de evasión? Los anticuerpos. Los anticuerpos. ¿Y por qué los anticuerpos? Me refiero a más que nada la inmunidad de nuestro cuerpo. No comprendiste el concepto. Los mecanismos de evasión son de los microorganismos, a través de los cuales ellos se van a evadir o van a obviar las acciones del sistema inmunitario. A ver, caballero, Gislena. Caballero. Diga, pues. A ver, amplíeme aquí la pregunta. La respuesta a la pregunta. ¿Se puede repetir la pregunta? No. Es que estoy teniendo problemas con la conexión. ¿Está teniendo problemas con qué? Con la conexión a internet, entonces no la puedo escuchar bien. Ok. ¿Usted me puede explicar por qué el sistema inmune en los casos de los microorganismos infecciosos puede no ser tan eficaz? ¿Qué le afecta su eficacia? ¿Ahora sí me escuchó? Paola Flores. Paola. Nayeli. Bueno, miren, el estudiante que yo llamo nuevamente una vez que lo llamé inicialmente y dijo que estaba presente y lo llamo para participación en clase y no está, lo pongo como que no está en la clase. Ok, entonces seguimos pues.
Entonces, la respuesta a lo que estaba preguntando, por qué el sistema inmune puede en algunos casos fallar, es precisamente por los mecanismos de evasión del microorganismo, todo tiene que ver con el microorganismo, con las infecciones latentes del microbio, o incluso, en este caso en particular, puede ser también por una respuesta del mismo anfitrión al microbio, y puede ser tan grande esa respuesta que puede causar lesión tisular, o sea que se puede dar una lesión tisular más bien como respuesta del anfitrión al microbio y no precisamente como consecuencia del propio microbio, es como una respuesta nada más. ¿Okay? Entonces la inmunidad innata con las bacterias... Disculpe, profesora. Dígame. ¿A qué se refiere con lo de anfitrión a microbio? O sea, que son los anticuerpos a los microbios, ellos causan la misma lesión. No, no. ¿Qué está hablando? Domínguez. Domínguez, cuando me hable, me pregunte algo, por favor, lo quiero en cámara. Ah, ok, profe. El anfitrión somos nosotros. Nosotros somos el anfitrión. La bacteria es el que está invadiendo al sistema. Y muchas veces el individuo, el sistema inmune del individuo responde con tanta fuerza al microbio que le causa lesión tisular a él mismo, al individuo. Y es consecuencia esa lesión tisular más que del microbio que lo haya provocado el microbio, es más bien como una respuesta del sistema inmune del individuo hacia el microbio. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profesora. Gracias. Ok. Entonces, nosotros tenemos que el sistema inmune tiene su forma muy particular de responder a las bacterias extracelulares y lo hace a través de la inmunidad innata y lo hace también a través de la inmunidad adaptativa. A través de la inmunidad innata, ¿cómo responde el sistema inmune hacia las bacterias extracelulares? Recuerden que hablamos que hay bacterias extracelulares y hay bacterias intracelulares. Lo hace a través de 3 mecanismos. Activación del complemento, a través de la vía alternativa y lectina. Hay opsonización, fagocitosis y actúa MAC. Hay fagocitosis de hecho, aparte de la activación del complemento, hay una fagocitosis de hecho y hay una respuesta inflamatoria. Entonces son 3 los mecanismos de la respuesta innata contra las bacterias extracelulares. Activación del complemento, fagocitosis y respuesta inflamatoria. Entonces, pero también hay inmunidad adaptativa contra las bacterias extracelulares. Y ustedes pueden referirse a la figura 15.1 del libro de Abbas. ¿Cuáles son esos mecanismos a través del cual las bacterias, la inmunidad adaptativa, reacciona contra las bacterias extracelulares? Recuerden que les dije que eran 2 tipos de inmunidad contra las bacterias extracelulares. La innata, que la acabamos de ver, y la adaptativa, todos contra las bacterias extracelulares. ¿Qué es lo que hacen? Ellos bloquean la infección, eliminan los microbios y neutralizan las toxinas. Entonces, esos son los 3 mecanismos de la inmunidad adaptativa contra las bacterias extracelulares. Pero también hay consecuencias y efectos lesivos de las respuestas inmunitarias. Esos son lo que le causa daño al individuo por estas respuestas inmunitarias en el afán del sistema inmune de ir contra las bacterias, en este caso las extracelulares, que son la inflamación y el shock séptico. Entonces, le voy a pedir aquí a Jabonet, por favor, que me lea esta transparencia. Jabonet. Respuesta inmunitaria adaptativa frente a bacterias extracelulares. No la veo, Jabonet. Ya va, profe. Respuesta inmunitaria adaptativa frente a bacterias extracelulares. La inmunidad humoral es la respuesta inmunitaria protectora más importante frente a bacterias extracelulares. Su función consiste en eliminar microorganismos y neutralizar sus toxinas. Gracias.
Entonces, nosotros vemos que vimos ya la inmunidad innata, los mecanismos. Vimos la inmunidad adaptativa y sus mecanismos. También vimos en forma muy general la respuesta inmunitaria adaptativa frente a bacterias extracelulares. ¿Quién es la respuesta inmunitaria protectora? Pero también les había dicho que de las armas que utilizan los microbios o los microorganismos, en este caso las bacterias, para así decirlo, para sobrevivir al sistema inmune son los llamados mecanismos de evasión. Los mecanismos de evasión son los mecanismos a través de los cuales el microorganismo, en este caso las bacterias extracelulares, han diseñado para no ser atacado por el sistema inmune. Y es muy importante porque obviamente hay que conocerlos. ¿Cuáles son algunos de esos mecanismos de evasión? Variación génica, inhibición de la activación de complemento, resistencia a la fagocitosis y captación de especies reactivas de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que el microbio puede variar genéticamente y evitar ser ya reconocido por el sistema inmune. Vamos a asumir que el sistema inmune reconoció una bacteria X que tenía una genética X. Pero entonces, ¿qué hace la bacteria esa? Se varía genéticamente y entonces ya el sistema inmune no la va a reconocer. Otro mecanismo es inhibir la activación de complementos. Sabemos que el complemento es un mecanismo importante de la inmunidad innata. Entonces, si ellos van a inhibir la activación del complemento, entonces van a inhibir ¿qué cosa? La fagocitosis, van a inhibir a MAC, o sea, inhiben todo lo que tiene que ver con el complemento. Se hacen resistentes a la fagocitosis y nosotros vimos aquí que la fagocitosis era un mecanismo importante de la inmunidad innata. Y también evitan van a obviar esos mecanismos microbicidas que son las especies reactivas de oxígeno. O sea, recuerden que eran 3 tipos de mecanismos microbicidas. Eran las especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno y las enzimas. Entonces, en este caso, ellos evaden a esas especies reactivas de oxígeno. ¿Okay? Entonces, yo les hice aquí una autoinstrucción donde ustedes tienen que hacer un análisis comparativo de los mecanismos de la inmunidad innata, los mecanismos de la inmunidad adaptativa y los mecanismos de evasión en lo que tiene que ver con las bacterias extracelulares. Y mire, les puse este cuadro porque vamos a estar viendo diferentes tipos de microorganismos y para que no se confundan con cada uno, el tener en un esquema cada uno de ellos es importante. Ok, preguntas con respecto a esta autoinstrucción. Esta autoinstrucción, como todas las demás que hemos hecho hasta ahora, o como las que hemos estado haciendo, es competencia de ustedes hacerlas en forma individual. No me la tienen que remitir, simplemente la utilizan como un mecanismo de estudio. Ok, ¿preguntas? Okay. Entonces ahora vamos con las bacterias intracelulares. Las bacterias intracelulares. La respuesta inmunitaria innata a las bacterias intracelulares está mediada sobre todo por fagocitos y los linfocitos citolíticos naturales. Mire que aquí cambiamos el panorama. Las extracelulares tenían otro marco y las intracelulares también van a tener otro marco. Siempre vamos a estar procurando hablarles de inmunidad innata contra la bacteria en particular y la inmunidad adaptativa. En este caso, la innata contra las bacterias intracelulares está mediada por fagocitos y los linfocitos citolíticos naturales. Ahora, ¿cuál es la adaptativa contra las bacterias intracelulares? Mire, que siempre vamos a hablar de la innata y la adaptativa versus el tipo de bacteria. Entonces, la inmunidad, la principal respuesta inmunitaria contra las bacterias intracelulares está mediada por los linfocitos T. Pero también tenemos aquí que la activación del macrófago
que se produce en respuesta a los microbios intracelulares también es capaz de causar lesiones tisulares. Entonces vemos que en el sistema inmune, en su afán por neutralizar o eliminar a un microbio, puede ser capaz de causar lesiones tisulares. Ya lo vimos con las extracelulares. Pues ahora lo estamos viendo también contra las intracelulares. Entonces la inmunidad adaptativa contra las bacterias intracelulares está mediada básicamente, principalmente por los linfocitos T. Sin embargo, también pueden haber lesiones tisulares por activación del macrófago. Entonces, las bacterias intracelulares también tienen mecanismos de evasión. ¿Y cuáles son esos mecanismos de evasión? Son 3. Inhiben la formación del fagolisosoma, inactivan las especies reactivas, igual que lo hacían allá como mecanismo de evasión de las extracelulares, del oxígeno, pero acá también del nitrógeno. Y hay una ruptura de la membrana del fagosoma y escape al citoplasma. O sea, tienen sus formas también de evadir al sistema inmune. Entonces aquí tenemos otra vez el cuadro, inmunidad innata y adaptativa contra las bacterias intracelulares. Tenemos lo innata, la adaptativa y los mecanismos de evasión. Entonces vamos a hacer un pequeño alto aquí porque ya se nos está terminando el tiempo y regresamos en un par de minutos. ¿Ok? No se me va. Bueno, resumiendo, estamos hablando de las bacterias extracelulares y tenemos inmunidad innata contra las bacterias extracelulares. Tenemos los mecanismos, tenemos la inmunidad adaptativa contra las bacterias extracelulares, sus mecanismos. Si quieren ampliarlo, pueden ver la figura 15.1 del libro de Abbas. Y tenemos los mecanismos de evasión. O sea que para cada tipo de microorganismo nosotros vamos a ver innata, adaptativa y mecanismos de evasión. Y ahí les hago el cuadro que ustedes deben llenar. En el caso de las bacterias intracelulares, también tenemos la respuesta inmunitaria innata. ¿Quién está mediando ahí la respuesta cómo es? Y tenemos la adaptativa. Y también tenemos pues los posibles daños. Entonces, y los mecanismos de evasión. Entonces, ustedes ven aquí también tenemos bacterias intracelulares, los mecanismos de la innata, los mecanismos de la adaptativa y los mecanismos de evasión. Y ahí les pongo pues como algo ahí importancia de los linfocitos T y los macrófagos. Entonces ya hemos visto bacterias extracelulares, bacterias intracelulares, innata y adaptativa en cada caso, y los mecanismos de evasión. Ahora vamos con los hongos. En los casos de los hongos tenemos también dos tipos de inmunidad.
Tenemos la innata y la adaptativa. La innata, ¿cómo lo hace? A través de los neutrófilos y los macrófagos. Y la adaptativa lo hace a través básicamente de la inmunidad celular, O sea que participan los linfocitos T, CD4 y CD8. Pero recuerden que los linfocitos T, CD4 o cooperadores, también se van a diferenciar en los linfocitos TH. Y en este caso, el TH17 estimula la inflamación y los neutrófilos y monocitos reclutados destruyen los hongos. O sea que esta es mucho menos compleja, pero involucra ambos, la innata y la adaptativa, cada uno con sus recursos y sus mecanismos. Y recuerden que dentro de la adaptativa nosotros podemos tener importancia de alguno de los dos tipos de inmunidad, ya sea la celular o la humoral. Entonces aquí les pongo otra vez otro cuadrito. Tenemos frente a los hongos, la innata, la adaptativa y cuál es la característica de cada uno y el rol de los TH17, de los neutrófilos y los monocitos. Vamos con los virus. Ustedes me dirán, ¿no hay mecanismo de evasión de los hongos? Vamos a ver eso más adelante. Entonces, la inmunidad adaptativa frente a los virus. Esta está mediada, tenemos la adaptativa, está mediada por anticuerpos que van a bloquear la unión, no solamente van a hacerlo a través de dos mecanismos, unión y entrada del virus. Y a través de los CTL que eliminan la infección matando a las células infectadas. Entonces tenemos dos mecanismos interesantes aquí en la inmunidad adaptativa frente a los virus, que está mediada por anticuerpos y por los CTL, cada uno con su actividad. Pero en el caso de los virus, nosotros vamos a tener, y es una situación muy compleja, lo que hay con el virus, con los virus, y todos lo sabemos bien, lo que ha sucedido hoy en día y los diferentes tipos de virus. Los virus, el virus como tal genera diferentes tipos de mecanismos o puede presentar diferentes mecanismos de evasión, entre los cuales tenemos, por ejemplo, alteran sus antígenos, o sea, pueden tener variación génica también, pueden alterar sus antígenos a través de variaciones, pueden ser genéticas, y eso hace que dejen de ser el objetivo de la respuesta inmunitaria. También el virus puede inhibir la presentación de antígenos proteínicos citosólicos asociados a la clase 1. ¿Quién recuerda con qué tipo de linfocito está asociado a la clase 1? ¿Quién recuerda? Bueno, ahí lo buscan entonces. Producen moléculas que inhiben la respuesta inmunitaria. Algunas infecciones víricas se asocian al fracaso de la respuesta de los CTL, o sea que evitan que los CTL, si vimos aquí, que los CTL son importantes para eliminar la infección matando a las células infectadas, y entonces si ellos van a hacer que los CTL fracasen, entonces eso es un mecanismo de evasión. Y también se dice que el virus puede infectar, matar o inactivar a linfocitos T supresores. Entonces son mecanismos de evasión que los científicos han logrado descubrir, a través de los cuales se puede explicar por qué en un momento dado el sistema inmune no responde ni con eficacia, con prontitud, con una respuesta óptima hacia los virus. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de evasión inmunitaria. Dejan de ser dianas, inhiben presentación de antígenos, inhiben respuesta inmunitaria, hacen que el CTL fracase o simplemente no permite que el linfocito T supresor actúe adecuadamente. Entonces, aquí tenemos la inmunidad innata y adaptativa frente a los virus. Me faltó la inmunidad innata. Ya se las voy a dar. Entonces tenemos la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa y los mecanismos de evasión. En el caso de la inmunidad innata,
ella ahí juega un papel muy importante, los interferones tipo 1 y los linfocitos NK, los interferones tipo 1 y los linfocitos NK. Recuerden que en la inmunidad innata, dos de las respuestas más importantes que tiene la inmunidad innata es la respuesta antiinflamatoria y la respuesta antivírica. Y que la respuesta antivírica en la inmunidad innata está dirigida por los interferones tipo 1. Y también en este caso también participan en la inmunidad innata los linfocitos NK. ¿Okay? Entonces ahora vamos con los parásitos. Mire, hemos visto bacterias intracelulares, extracelulares, hongos, virus, y ahora vamos con los parásitos. Y nuevamente hay una inmunidad innata y hay una inmunidad adaptativa. Entonces, en el caso de los parásitos, la respuesta inmunitaria innata frente a los protozoos, a los parásitos, es la fagocitosis. Y algunos de esos protozoos expresan moléculas de superficie que son reconocidas por los TLR. Recuerden los TLR, ¿quiénes son? Los sistemas de receptores, y activan los fagocitos. O sea, la fagocitosis se constituye en la respuesta inmunitaria innata más importantes. ¿Y qué hacen esos fagocitos? Atacan a los parásitos, helmintos, y también van a secretar sustancias microbicidas. Entonces, este rol que tienen los microorganismos, ya sea bacterias, ya sea hongos, ya sea virus, ya sea parásitos, están, la defensa o el rol del sistema inmune es particular para cada uno de ellos. O sea, tiene su propio mecanismo, su propio, vamos a decirle, sus propias estrategias, sus propias armas a cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, esa era la innata. La adaptativa lo hace a través de la inmunidad celular, a través de la activación de los macrófagos por citocinas sintetizadas por los linfocitos TH1. Entonces, recuerden que nosotros habíamos visto eso de los TH, ya lo habíamos visto la vez pasada. Entonces, ¿cómo se evaden los parásitos? Los parásitos también se van a evadir del sistema inmune. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de varios mecanismos. Uno de ellos es reduciendo la capacidad inmunógena. ¿Qué quiere decir? Que se hacen menos objetivo del sistema inmune. Porque alguien que es inmunógeno, el que tiene una inmunogenicidad es porque es capaz de estimular al sistema inmune para generar anticuerpos. Pero si los parásitos reducen esa capacidad inmunógena, quiere decir que reducen esa capacidad que tienen ellos como tal para que el sistema inmune los reconozca como extraño. Inhiben las respuestas inmunitarias del anfitrión. También presentan variación antigénica y resistencia al complemento. Entonces, instrucción aquí, la inmunidad innata y adaptativa de los parásitos y sus mecanismos de evasión. En cada columna ustedes generarán pues las características. Ok, este cuadro es el cuadro general, o sea, ahí están todos, ahí están las bacterias extracelulares, las intracelulares, los hongos, los virus y los parásitos. Entonces ahí les puse para cada uno cuál es la inmunidad innata, cuál es la inmunidad adaptativa, si hay efectos lesivos y si hay los mecanismos de evasión inmunitaria. Entonces, este cuadro va a tener como rol total, va a tener toda la información que ustedes han estado haciendo en las diferentes explicaciones con cada tipo de microorganismo. Este cuadro a mí me parece que es importante que ustedes lo hagan porque les va a permitir hacer un análisis comparativo entre los diferentes tipos de inmunidad innata para cada uno de los microorganismos, llámese bacterias, extra o intra, hongos, virus o parásitos, la adaptativa para cada uno de ellos y sobre todo la evasión inmunitaria. La evasión inmunitaria en algunos casos, van a ser similares, o sea, la evasión génica es una evasión inmunitaria
importante en lo que es cada uno de los microorganismos. ¿Okay? Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Cuando usted habla de los mecanismos de evasión, yo pude observar que los virus, por tener esa característica de que, no sé si se llama mutación, no sé, bueno, variación genética, no sé si se puede llamar mutación, profe, no sé. Sí, bueno, al tener esa característica como bastante presente, el hecho de que ellos tengan eso va a producir que el sistema inmune, o como ustedes decían ante el agente, o sea, la persona, cause más daño tisular. O sea, esa parte de daño tisular no sé a qué se refiere. Yo lo referencio como a célula, pero no sé qué está produciendo. Ok. No sé si recuerdas una lista de efectos patológicos que pueden ser causados por el sistema inmune. Por ejemplo, te puedo dar el más común, la fiebre. Pero no te me vayas, estás por ahí, no te me vayas. Sí, aquí está, pero aquí. Ok, la fiebre, por ejemplo. La fiebre es un mecanismo normal, ¿verdad? Un mecanismo que el sistema inmune responde con un alza de la temperatura porque vimos que el sistema inmune detectó un agente patógeno que puede estarle causando daño al individuo, ¿cierto? Pero esa fiebre no puede ser arriba de 40 grados, no debe ser, porque ahí va a causar daño. Es el sistema inmune en su afán de responder ante una invasión, ante una agresión, responde aumentando la temperatura. Entonces ahí pueden darse daños, pueden causarse daños en el individuo. Por ejemplo, el COVID que causa una inflamación. Uno de sus problemas grandes es que causa una inflamación. Pero en su afán por el sistema inmune, por querer cubrir combatir esa inflamación tan seria, tan severa del COVID, genera una tormenta de citoquinas para generar un proceso antiinflamatorio. Entonces, esa tormenta de citoquinas lo que hace es que causa más daño. Entonces, nuestro sistema inmune a veces en su afán desesperado por querer neutralizar, obviar una agresión de un microorganismo, puede causar lesión tisular, que a veces es mayor la lesión que causa el sistema inmune que la lesión que causa el mismo microorganismo. ¿Ves? Entonces puede haber shock séptico, puede haber daño a nivel del corazón, eso lo vimos, caquexia, puede haber una serie, no sé si recuerdas esa listita que pusimos de temperatura, caquexia, daño del corazón, daño al hígado, o sea, pero ese es en el afán del sistema inmune de querer neutralizar y a ese microorganismo que supuestamente le está haciendo daño, que le está haciendo daño al individuo, al anfitrión. Pero en su afán por hacer eso, hace más daño que lo que hace el mismo microorganismo. ¿Ves? Eso no ocurre siempre, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Ok, no sé si con eso te contesto tu pregunta. Sí, profesora, eso también dependería de qué tan fuerte sea el patógeno. Sí, y la resistencia que tenga. Y qué tan eficiente tenemos el sistema inmune, porque si alguien tiene un sistema inmune pobre, deficiente, óyeme, se lo lleva el microorganismo y no hay nada que hacer. Por eso es que es tan importante. La gente a veces piensa que cuando hablan de tener un estado nutricional óptimo no tiene nada que ver con el sistema inmune. Sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque recuerden que los anticuerpos son proteínas. Los anticuerpos son proteínas y si nosotros tenemos un sistema inmune deficiente y pobre, o sea, estamos ofreciéndole un espectro muy bueno al microorganismo.
porque estamos débiles, no tenemos esas fortalezas, no tenemos esas herramientas para combatirlo. Exacto, profe. Entonces, por eso es que hablamos que el mecanismo de evasión, imagínate, que los virus producen moléculas que inhiben la respuesta inmunitaria. ¿Dónde se ve eso? Fracaso de la respuesta CTL, matar a los linfocitos T supresores. O sea, que los microorganismos no se van a quedar así esperando que el sistema inmune llegue y los acabe. Ellos también van a generar, van a tratar de sobrevivir, ¿ves? Van a tratar de sobrevivir en un mundo donde están siendo dianas de una respuesta inmunitaria. ¿Ok? ¿Te parece? Sí, Ok. Profesora, pero tenía una pregunta chiquita nada más. A ver, que me quedaba así con la duda. En el caso de los protozoos, usted mencionó una característica que ellos tienen, es que ellos pueden bajar la actividad para que el sistema inmune no los reconozca. ¿Eso lo pueden hacer todos los microorganismos o solamente ellos? Espérate, vamos a ver. Mira, aquí tenemos las bacterias. Mira, ellas tienen variación génica. Ellas pueden variar y nada que ver, ya una vez que varían ya no te... Es como que tú tienes tu identidad a través de tu huella digital y te cambias la huella digital. Ya nadie va a saber que tú eres Helio Domínguez entonces, porque te las borraste. Eso hacen los ampones, se borran las huellas digitales para que ya no sean reconocidos. En el caso de las intracelulares, ellas no lo hacen. Mira, ellas no tienen esa capacidad de variación. En los casos de los hongos, yo creo que en los hongos no lo vimos. En los casos de los virus, sí lo pueden hacer. O sea que entre los microorganismos la mayoría lo pueden hacer. Varían genéticamente. Es el problema que hay con muchas vacunas. O sea, que las vacunas, ¿por qué fallan? No porque la vacuna sea mala, sino porque el virus varió. Y al variar el virus, ya la vacuna no tiene ese poder para estar sobre ella. Pero no todos, o sea, pero la gran mayoría de los microorganismos sí pueden hacer variación génica. O tienen mecanismos muy específicos, muy específicos, como en el caso de los virus. ¿Ok? Sí, profesora. Ok, pues gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces ustedes hacen su... Mire, en el caso de los parásitos son interesantes porque ellos también tienen variación génica, pero ellos también reducen su capacidad inmunógena, que es que ya no son objeto de una inmunidad, o sea, no son objeto de una respuesta inmunitaria. Okay. Entonces, vamos a hablar un poquito de vacunación. De vacunación. Este es un tema que a mí me gusta mucho y cuando tengamos... Ustedes no han dado medicamentos biotecnológicos, ¿verdad? La materia. No, profesora. Ah, bueno, cuando demos medicamentos biotecnológicos y todavía ando por ahí armando ese curso, eso se da en verano. Y yo creo que a ustedes les tocaría este verano. ¿Ustedes les tocaría este verano? Yo creo que sí. Sabemos, pero deberíamos. No. Bueno. Yo creo que les toca este verano. Y ya oyeron lo que dijo el rector el viernes en su toma de posesión. ¿Vieron lo que dijo? ¿Qué dijo, profe? ¿Qué dijo? Que las clases van. Ya está. ¿Para este semestre? No, este semestre no puede. Para verano. Tendría que ser para el otro año. Para este semestre es un poco complicado por muchas razones. Pero sí hay algunos laboratorios que sí se están dando, algunas prácticas, algunos talleres se están dando ya. Bueno, vamos a hablar de la vacunación. Aquí le voy a pedir a alguien que me lo lea, por favor. ¿Aguilar o Águila? ¿Es Águila o Aguilar? ¿Águila? Aguilar, profesora. Bueno, dígame, léame aquí, ya me aparece en pantalla, por favor. Hoy se están olvidando de aparecerme en pantalla. Léame esto. El éxito de la vacunación en la erradicación de las enfermedades infecciosas depende de varias propiedades de los microbios. La mayoría de las vacunas que se utilizan en la actualidad
actúan induciendo la inmunidad humoral. La vacunación es una estrategia poderosa para evitar las infecciones. Las vacunas más eficaces son las que estimulan la producción de anticuerpos de afinidad alta y linfocitos memoria. No se me vaya, no se me vaya, no se me vaya, Andrea, no se me vaya. Rapidito son para... Yo me pregunto a veces, ¿por qué son tan rapiditos para irse y no tan rapiditos para cuando yo pregunto? No se me vaya, Andrea. Estoy aquí. Ahí está, ahí la estoy viendo. A ver, ¿qué tipo de inmunidad es la vacunación? Nos provee la vacunación. ¿Qué tipo de inmunidad? Humoral. No, no me lea ahí. Si fuera humoral, la respuesta no se lo hubiera preguntado. Adaptativa, profe. Estoy hablando del tipo de inmunidad de acuerdo a... Bueno, ya tendría que decirte una parte, de acuerdo a que si es activo o pasivo. ¿Qué tipo de inmunidad? Pasiva. Imagínate que estás haciendo un examen y ya tenías que haber contestado, ya llevaría, te he dado 3 oportunidades, esta es la tercera y nada, ok. No es pasiva, no es pasiva. Ahora bien, no te me vayas, Andrea, no te me vayas, no te me vayas. Ok. ¿Qué se transfiere en una vacuna? Inmunológicamente hablando. Anticuerpos, profe. Ok. ¿Tú crees que cuando nosotros nos vacunamos, nosotros recibimos anticuerpos? Está bien, Andrea. Ok. Puede irse. Jóvenes, yo, después del resultado del examen, me pregunto muchas veces si es que ustedes no entienden los conceptos o no están claros con los conceptos, o me queda la tercera opción, o no ponen atención. Nosotros estuvimos hablando de la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Hicimos una clara diferencia entre activa y pasiva, natural y artificial, para cada una de ellas. Y dimos ejemplos y lo discutimos ampliamente. E incluso en las preguntas de los exámenes de esos cortos que les puse, formativos, en algunos de los exámenes estaba la pregunta. Entonces, yo no entiendo por qué en este momento, después de más de 6 semanas de clases, un concepto tan importante como la pregunta que acabo de hacer y que no tiene nada que ver con Andrea, porque estoy segura que deme un minuto, por favor. Que si se lo pregunto a los demás va a ser igual. Ustedes no lo puedan contestar. Deme un minuto, por favor. Ok. Tenía que mandar un mensaje a la facultad. Y yo me pregunto en qué momento o en qué punto de la explicación no se está llevando a cabo. Ok. Nander, Guerra.
Vamos a hacer una pequeña experiencia. Nander. Aquí estoy, profesor. Ok. ¿Qué recibimos nosotros a través de una vacuna? Es Quiero- la parte inactiva del virus. No, pero inmunológicamente hablando, ¿qué recibimos? Ay, se me fue la palabra. Ya le digo. Eso se llama... Antígeno. Antígeno. ¿Quién habló? Yo, profe, yo no de Sousa. De Sousa. Ah, de Sousa la había llamado ya 2 veces, no. Sí, profe, lo que pasa es que me da vuelta entre tarde, disculpe. Un antígeno. Ok. Y si es un antígeno, ¿qué tipo de inmunidad nos da? Es activa. ¿De qué tipo? Inmunización. No, no. Profe, Pasiva, pues. es una activa artificial, profesora. Es una activa artificial. Una activa artificial. Este concepto de vacuna, de enfermedad, de la inmunidad que recibimos de la madre o la que recibimos a través de un suero, es un concepto que ustedes tienen que tener claro. Y en este momento del semestre no es posible que ustedes no lo tengan claro. Que no lo tengan claro. Así que yo les invito a que lo revisen y lo voy a anotar aquí en mi cuaderno, que va a ser, lo voy a incluir como tema del segundo examen. Aunque sea del primer parcial, va a ser tema del segundo examen. Entonces, bueno, la verdad que me decepciona el que no lo tengan claro todavía, porque es un concepto que en su vida como profesionales farmacéuticos, además de todos los demás conceptos que deben tener en el área clínica o en el área de ciencia y tecnología, en nuestra área también deben tenerlo claro. Un momento dado que ustedes tengan una conversación con un estudiante de medicina, con un estudiante de enfermería, incluso hasta con un estudiante de odontología, de las ciencias de la salud, ustedes deben estar claritos con ese concepto, porque para eso se diseñó un curso en el plan de estudios, que este no era un curso del plan de estudio anterior, este es un curso de este plan de estudio actual. Ok, entonces la mayoría de las vacunas inducen inmunidad tumoral. ¿Por qué? Porque es a través de anticuerpos. Es una estrategia poderosa para evitar infecciones, pero obviamente esos anticuerpos que se generan deben ser de afinidad alta y obviamente los linfocitos memoria constituyen uno de las, vamos a decirle, de las claves, puntos clave de la vacunación. Los linfocitos memoria. Entonces, hay diferentes tipos de vacunas, hay bacterias muertas, virus vivos atenuados, conjugados, sintéticos, vectores víricos, vacunas de ADN. Hoy en día, pues ya después de este esquema, hay de ARN, que son las que se generaron también para el COVID. Y también hay vacunas recombinantes, que son las que llaman de ADN, pero creo que ahí también podríamos poner vacunas, no sé si aquí podríamos incluirlas aquí, aquellas vacunas que incluyen diferentes antígenos, o sea, son vacunas, macrovacunas. Por ejemplo, un ejemplo de ellas sería la MMR, que es contra la rubiola, el sarampión y las paperas. Entonces, todas virales, tratan de generar vacunas que puedan en un momento dado ser para muchas enfermedades. Eso tiene su ventaja, sobre todo en los países muy pobres, donde no hay esa oportunidad de ir y venir a poner vacunas. Entonces, si se va de un solo y se ponen una serie de vacunas en una sola apuesta, sería una gran ventaja. Ahora, claro, eso conlleva pues que todas sean compatibles. ¿Okay? Entonces, esto también lo tienen de autoinstrucción. Creo que indica al menos 4 características de la vacunación. Bueno, eso lo pueden hacer. Entonces aquí les puse para cada uno de los siguientes tipos de vacuna,
defina e indique ejemplos, diferentes tipos de vacunas para ver cuáles se encuentran. Las vacunas de ADN o las vacunas recombinantes son lo último que han salido en vacunas, que son vacunas que utilizan ingeniería genética a través de la técnica del DNA recombinante. Y una de las vacunas clásicas, que fue la primera de ellos, recombinante, fue la vacuna contra la hepatitis B. Entonces, este es el cuadro que les decía. El cuadro que les para que completaran de la primera parte que hemos visto, y esto de la vacunación también, pues para que lo tengan. Uno de los puntos importantes de la vacunación es que en algunos casos, no siempre, en algunos casos, la vacunación tiene que ver mucho con la edad del individuo. Por ejemplo, en países muy desarrollados, donde las madres gestantes están con un estado nutricional óptimo, ellas generan anticuerpos que protegen al niño por mucho más tiempo que en los casos de aquellos países o lugares donde las madres, nutricionalmente hablando, no están en su estado óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Y eso va a determinar el inicio de la vacunación. Por ejemplo, tenemos el sarampión, vamos a decir el sarampión, o las paperas, o la rubiola. Se supone que la madre protege entre 9 a 12 meses al niño. Eso quiere decir que el niño tiene que ser vacunado al año, al 10º mes o al año. ¿Qué determina 10º mes o el año? Lo va a determinar precisamente el tipo de país, de origen de la madre. Se supone que, por ejemplo, en nuestros medios, vamos a decir Panamá, se vacuna a los 10 meses, porque se supone que quizás el promedio de las mujeres aquí de repente no tienen ese estado nutricional óptimo como lo pueden tener en otros países donde la madre lo protege un poco más de tiempo, un par de meses. Pero lo que sí es cierto que es entre 9 y 12 meses. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta aquí en el día de hoy. En la próxima clase vamos a empezar con el tema de inmunología del trasplante y el tema de antitumoral, que no lo quiero mezclar con el tema de hoy para evitar que se vayan a confundir. Entonces, les voy a dejar el resto del tiempo para que los restantes 20 minutos para que me completen este cuadro. Este cuadro me lo tienen que completar en este tiempo que queda, los que quieren, es una ayuda, es un apoyo. Y pues sí les voy a recomendar pues que vayan estudiando para el próximo examen. Recuerde que otra cosa que les quiero decir, que en 4 semanas, en menos de 4 semanas ya, vamos a estar recogiendo los temas del trabajo final. Recuerden que el trabajo final es un tema en inmunología, en el campo de inmunología. Tienen que tener referencias. Yo les voy a mandar el formato en el cual me van a presentar el tema. No es que me lo van a mandar y ya, punto. Yo les voy a presentar un formato en donde ustedes me van a presentar su tema. Recuerden que es un video lo que tienen que hacer, que lo vamos a estar generando en las últimas semanas del mes de noviembre. Y es importante porque representa un porcentaje significativo dentro de la nota final. No sé si tienen alguna pregunta. Lo importante del tema es que de esa manera nosotros podemos ir ya determinando la viabilidad y si hay suficientes referencias bibliográficas. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, disculpe una consulta. Dígame. Sí, referente a los virus. Primero dime tablas. Disculpe. Ajá.
Dígame. Prendo la cámara, profesora. ¿Perdón? Sí, prendo la cámara. No, no, está bien. Usted hizo énfasis en lo de los virus de la inmunidad adaptativa. Sin embargo, en el libro, ellos hacen bastante énfasis en la innata. Entonces, quisiera saber por qué es tanto ese énfasis. Si Estás la hablando adaptativa se de... supone es frente a los virus. Ok. Usted había dicho que la innata era sobre interferones y linfocitos NK, Sí, ¿verdad? sí. Es que en la innata no quise, o sea, en la innata básicamente la innata en general se encarga de dos aspectos importantes. Antiinflamatorio, la respuesta, o sea, ella se define con dos respuestas importantes, antiinflamatoria y antivírica. ¿Ok? Como lo que nos compete a nosotros es en el caso de virus, la innata lo hace a través de los interferones y lo hace a través de los interferones básicamente, los interferones tipo 1. Entonces, no sé qué te refieres, espérate, no sé a qué te refieres cuando me hablas de que hablan más de eso, hablan más además de los interferones y de lo que yo les puse ahí. No, quise decir en que el libro hace más énfasis en inmunidad innata. Y de la adaptiva no mucho, por lo que usted habló bastante de la adaptativa, pero no de la innata. Por eso me causó algo de intriga. No, de la adaptativa solamente dije estas dos cosas, los anticuerpos y los CTL. No, es que lo que pasa es que usted desarrolló más de la adaptativa y entonces la innata solamente hizo algunos puntos importantes y eso por eso. Pues. En el libro recalca más innata y a eso me refería. Claro, porque esa es una de las dos respuestas innatas. Una es antivírica. Por eso es que quizás el libro hace más énfasis en la antivírica de la innata, porque esa es su respuesta, esa es la respuesta más importante de la inmunidad innata, la antivírica y la antiinflamatoria. La antiinflamatoria a través de las citocinas proinflamatorias y la antivírica a través de los interferones tipo 1. Pero también hay adaptativa frente a los virus. De la adaptativa frente a los virus solamente dije de los anticuerpos y los CTL. Pero tienes razón, en la adaptativa es específica antiinflamatoria a través de los interferones tipo 1. ¿Ok? Profesora, profe, muchas gracias. Sí, dígame. Disculpe, Selena Sánchez. Profe, Dígame. una consulta. Es con referente a los temas de el trabajo final. Es cualquier tema referente a inmunología. O sea, puedo agarrar, digamos, vacunación o la inmunidad innata, hablar referente a eso. No. Ok. Del Selena. Sí, profesora, aquí estoy. Dígame. Bueno, mira, no es un tema como escoger inmunidad innata, adaptativa, células memoria, o sea, no. Es un tema específico. Les puedo dar 3 ejemplos que yo les voy a desarrollar. 3 ejemplos, por ejemplo, inmunología ocular. Inmunología en las enfermedades bucodentales, eso lo vamos a dar nosotros. Inmunología en el embarazo. O sea, son temas muy particulares. No es que me vas a desarrollar inmunidad innata, adaptativa, anticuerpos, células memorias, no. Es un tema muy particular. Es muy particular. No sé si me explico con eso. Ok, profesora, ya pude comprender. Gracias, profesora. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con los temas?
Ahora, recuerden que ese tema tiene que ir acompañado cuando me lo entregan de la búsqueda de un artículo, porque eso tiene que ir con el artículo, con un artículo, y de las búsquedas de referencias, qué referencias bibliográficas, dónde obtuvieron referencias del tema. Eso me garantiza a mí que ustedes van a tener ese tema y no van a venir a mediados de noviembre a decirme que no encontraron nada con respecto a su tema. Entonces ¿para qué lo buscaron? ¿Para qué pusieron ese tema? Tiene que ser un tema que ustedes hayan buscado. Ustedes pueden irse a internet a buscar temas, entre más rápido lo buscan mejor, porque si ya lo tienen uno primero, ya otro no lo puede tener aunque lo presente. Y lo único que no voy a aceptar en esta vuelta, lo acepté el año pasado, las 2 veces, es el COVID. Con COVID sí, no, nada que ver. Porque entonces si le permite a uno COVID, tendría que habérselo permitido a todos los demás. Profe, disculpe, ¿y de esos 3 temas que usted acaba de mencionar, puedo elegir uno de esos? No, eso los voy a dar yo en clase. Ah, ok. Es Se lo como di un como ejemplo. Lo di como Ok. ejemplo, nada más. Yo lo voy a dar en clase. Gracias, profe. Sí, pero hay muchos temas que ustedes pueden hacer uso, no solamente esos que yo acabo de mencionar, hay muchos otros temas. Hay muchos otros temas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo, profesora Domínguez. Dígame. Me gustaría saber si para esta semana entonces no tienen ninguna asignación, solamente las que son individuales. Solamente la autoinstrucción que les he dejado en el día de hoy, pero no es para entregar, es para hacer usted mismo. Ok, profe, gracias. Ok. Profesora, buen día. Le habla el estudiante María Martínez. Yo entré tarde, profe, como a las 7:20. No sé si usted pasó lista. Sí, 2 veces pasé y usted no estaba. Sí, profe, yo entré como a las 7:20. De las 7:20 estuve conectada. Ok. Jóvenes, me preocupa mucho me preocupa, no voy a decir mucho, me preocupa que ustedes no estén, algunos o muchos, no sé, porque solamente pude preguntarle a pocos, claros con los conceptos de el sistema inmune, que es un antígeno, que es un anticuerpo, que es una vacuna, que es un antisuero, que es la inmunidad transmitida por la madre. O sea, ese tipo de cosas no son de memoria, ustedes tienen que ya tenerlas permanentemente en su aula de conocimiento, porque lo van a necesitar a lo largo de su carrera, manejar ese tipo de conceptos. Así que, bueno, entonces vamos a quedar así por el día de hoy. La próxima semana terminamos con los otros 2 temas que pensaba darlos hoy, pero no quise ir tan rápido. Vamos a ver si podemos terminar la otra semana y empezar con otros temas también. ¿Ok? Profe, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién me está hablando? Andrea, Dígame, Andrea. pero ya un poco más personal, ¿no? Hasta Bueno. el lunes, profesora. ¿Alguna estrés, Andrea? Pues.